He titulado el mensaje esta mañana, Los compromisos de una madre exitosa. Estaba leyendo esta semana, siempre, ahora en hoy día ya no leemos libros, buscamos en el internet, ¿verdad? Estaba buscando unas definiciones de lo que es una buena madre o una madre exitosa. Y encontré varias. Una madre exitosa es la madre que hace todo lo que puede hacer para ayudar a su hijo a alcanzar su potencial. Es una buena definición. Una madre exitosa es la madre que ha sobresalido en balancear su vida profesional con su vida familiar. Otra persona dice que la madre exitosa es la que se esfuerza para asegurar que su hijo sea equipado con el conocimiento, destrezas y habilidades para hacerla como un ser humano competente. Son buenas definiciones, pero ¿qué tal si la madre hace todo eso? ¿Qué tal si la madre cría un abogado, un ingeniero, una abogada, una maestra? Pero ese niño nunca llega a conocer a Cristo como Salvador personal y termina algún día en el lago de fuego. ¿Ha tenido éxito esa madre? Tal vez ha criado un profesional, una profesional, pero no ha criado un hijo o una hija piadoso que conoce a Dios y que le sirve con todo su corazón. Y si usted es una cristiana, si usted es una madre cristiana, debe ser su meta, ¿no? No tanto mandar a su hijo o su hija a la universidad más importante de los Estados Unidos, o que tenga una vida muy lujosa, o que tenga un trabajo muy bueno. No, yo creo que la meta de una madre que conoce a Dios, su meta debe ser que su hijo, su hija sea salvo, que conozca a Cristo, que le sirva con todo su corazón. Digo eso, hermanos, porque yo sé que hay algunas hermanitas, tal vez varias. A veces yo me pregunto, ¿qué va a pasar con mi hija? Yo oro por ella. Pero tal vez un día, espero que no, tal vez un día yo tenga las mismas luchas que algunas aquí tienen. Sus hijos, sus hijas, tal vez trabajando, ganando bien, pero no son salvos, no conocen a Dios. Dice la palabra de Dios, ¿por qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Una madre exitosa, cuando uno lee todo lo que dice la Biblia, una madre exitosa es la madre que ha criado hijos que no solo conocen a Jesús como Salvador, sino que también le sirven con todo su corazón, y luego se casan con personas piadosas con quienes juntos crían la siguiente generación de hijos piadosos. Se la voy a repetir porque es una meta muy sublime, ¿no? Muy alta, muy difícil. La madre exitosa es la madre que ha criado hijos que no solo conocen a Jesús como Salvador, sino que también le sirven con todo su corazón, y que luego se casan con personas piadosas con quienes juntos crían la siguiente generación de hijos piadosos. Tal vez su hijo, su hija no es un niño piadoso, tal vez no conoce a Dios. Su trabajo apenas ha comenzado, amén. Su trabajo apenas ha comenzado. No se decepcione todavía, no se dé por vencido, amén. Escuchamos dos cantos muy hermosos, ¿verdad? De la salvación de niños, de niñas que andaban en el mundo. Y un día pudieron regresar y decir, mamá, ahora soy salvo. Hay esperanza. Pero hermanos, es difícil el no vivir, hermanos. Ahora que soy padre me doy cuenta aún más que de la dificultad de ser una madre exitosa en este mundo, de criar hijos que conocen a Dios en este mundo tan perverso. Es muy difícil. Sus hijos tienen muchos enemigos. Muchos padres aquí lamentablemente comenzaron tarde porque pues ya tenían su familia y luego se salvan. ¿Verdad que es más difícil? Ya los niños ya están creciendo. Ya nacieron, tan grandes algunos. Así que la mamá necesita un plan, ¿no?
necesita si usted, mamá, va a ser una madre exitosa, usted necesita un plan. Necesita una estrategia. Y necesita compromiso. Un compromiso. Eunice, hermanos, cuando leemos todos estos 3 pasajes que acabamos de leer, nos topamos con una mujer que se llamaba Eunice. Eunice era la madre de Timoteo. Timoteo era el discípulo del apóstol Pablo. Él era un gran hombre ya. Sí, porque Timoteo era el compañero de un hombre que cambió el mundo entero, que cambió la historia, el apóstol Pablo. Timoteo llegó a ser misionero, luego pastor. Su mamá se llamaba Eunice. Y Eunice sí tuvo éxito en criar Timoteo. Y no siempre fue así. Porque dice la palabra de Dios que Eunice era una judía, pero se había apartado de su fe judía porque se había casado con un gentil completamente contra la palabra de Dios. Se había rebelado contra su mamá, se había rebelado contra la palabra de Dios, se había casado con un hombre que no era de su fe. Y juntos con él criaron un hijo. Aparentemente su esposo murió a una edad muy temprana. Y Eunice y su mamá Loida ahora viven juntas. Y un día llegó el apóstol Pablo a su ciudad, la ciudad de Listra. Escucharon palabra de Dios y fueron salvas. Creyeron en el evangelio. Fueron salvas y luego pasaron su fe a Timoteo. Y luego Pablo regresa a Listra y Timoteo ya tenía 18 años y lo agarra y lo lleva al campo misionero. Ahora, vamos a pasar a 12 años más en el futuro. Pablo está en la cárcel. Timoteo es pastor. Y Pablo le manda una carta a Timoteo para animarle. Había problemas en la iglesia. Y Pablo quería animar a Timoteo. Y en esta carta de Timoteo menciona su mamá Eunice. Y en este pasaje encontramos los compromisos de una madre exitosa. No voy a quitar mucho tiempo esta mañana. Pero espero que su deseo, mamá, sea que tenga este mismo compromiso. Y igual los padres también. Primer compromiso que debería tener una madre exitosa es un compromiso primeramente con el Señor Jesús. ¿Amén? ¿Están escuchando? Ese es el primer compromiso y el más importante. Eunice había hecho un compromiso con el Señor Jesucristo, lo había aceptado, había creído en Él, había escuchado el evangelio del apóstol Pablo y había puesto fe en el Señor. Voy a leer Hechos 16:1 que acabo de leer, pero dice, después llegó a Derbe y a Listra y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, dice. A lo mejor en la primera visita a Listra, Pablo había llegado ahí y empezó a predicar el evangelio. Y el evangelio es de que Dios nos quiere dar vida eterna. Pero que todos somos pecadores. Todos hemos pecado. De una forma u otra. Yo no robo bancos, yo no asesino a la gente. Pero todos somos todos somos chismosos, todos hemos echado mentiras. ¿Qué tal la borrachera, la droga, el sexo inmoral, el enojo? Pablo empezó a hablar del pecado y que por el pecado merecemos la muerte en el lago de fuego. Pero si Cristo vino y murió en la cruz y derramó su sangre preciosa para pagar nuestro pecado y solamente tenemos que recibir por fe su perdón y entregarnos al Señor y Cristo nos salvará. Y Eunice y su mamá aceptaron el evangelio, creyeron. Y como cualquier creyente en la Biblia se bautizaron. Y Eunice empezó a pasar su fe a su hijo Timoteo. Oye, hermana, y madre y amiga, usted necesita hacer un compromiso con el Señor. Primeramente, sobre todo. Primeramente, para estar en el cielo. Aparte,
de lo que Dios, cómo Dios quiere usarla en la vida de sus hijos para que usted esté algún día en el cielo. Necesita un compromiso con el Señor. El que tiene al Hijo, refiriéndose a Jesucristo, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y qué triste, porque existen casos cuando los hijos son salvos, conocen a Cristo y los padres todavía no. ¿No quiere estar algún día en el cielo con su hijo, con su hija, gozándose de las bendiciones del cielo eternamente? Pero hay casos, tal vez, no sé, no me consta, pero de estas muchachas que cantaron esta mañana, tal vez hay unos padres aquí presentes que realmente no se han convertido a Cristo. Su hija, su hijo va a estar en el cielo y usted en el infierno para siempre. Entonces, para que esté en el cielo, tiene que hacer un compromiso con el Señor. Pero también para poner el ejemplo. En ocasiones, hermanos y visitantes, nos llaman por teléfono. Padres de jóvenes aquí en la iglesia. Y nos llaman y me llaman a mí o llaman al hermano Dustin y dice, pastor, hermano Dustin, endereza, por favor, mi hijo me rezonga, mi hijo hace esto, mi hija hace lo otro. Y como quieren que enderecemos a sus hijos, que hablemos con ellos. Pero ellos mismos no quieren hacer un compromiso con el Señor. Quieren que nosotros enderecemos a sus hijos, pero ellos no quieren poner el ejemplo de entregarse al Señor primero. Para estar en el cielo. Para poner el ejemplo. Y usted necesita un compromiso con el Señor Jesucristo para tener el poder de Dios sobre su vida. Es imposible en hoy día, hermanos, criar un hijo o una hija que ama al Señor, a menos que tenga ayuda de Dios, hermanos. A menos que tenga el poder que viene solamente de lo alto, hermanos. Porque su hijo, su hija tiene muchos enemigos. El mundo es su enemigo, el mundo, la desmodestia de este mundo, el sistema educativo, las carteleras en las autopistas, la televisión, la música, el cine, el baile, la vulgaridad pública, los valores de este mundo, los compañeros impíos de su hijo en la escuela. Oh, el mundo quiere agarrar a su hijo. Yo me acuerdo cuando tenía la edad de más o menos como del hermano Rafael. Que en aquellos tiempos no decíamos malas palabras en frente de las muchachas. Que era como una ley que no decíamos. A ver, yo nunca decía malas palabras aún antes de conocer a Cristo. Pero había como una póliza entre la juventud de que no se usaban malas palabras en frente de las mujeres. Pero hoy día son peores que los hombres. El mundo, amigo, amiga, no es el mundo en que usted nació. Hace 40, 50, 60 años, 30 años. Es diferente. Las escuelas son diferentes. Las maneras de vestir son diferentes. Y el mundo, mi amigo, mi amiga, mi hermana, ha cambiado. Su hijo tiene el enemigo en el mundo. Oh, usted necesita poder de Dios sobre su vida. Para que el mundo no capture a su hijo. Y que se lo lleve. La carne de su hijo también es el enemigo de él. Sus deseos, algunos naturales que tienen, y a cuántos jóvenes la carne se los ha llevado, los ha sacado de la iglesia, los ha llevado al mundo. Su hijo tiene un enemigo en la misma carne, la misma naturaleza de sus hijos. Y luego Satanás también, que quiere destruir, arruinar la vida de su hijo, su hija, y llevarlo al lago de fuego. ¿Verdad que usted necesita a Dios? Con tantos enemigos que tiene su hijo, y usted todavía no quiere aceptar a Jesucristo, ¿cómo lo va a hacer? Va a ser imposible. Entonces, necesita primeramente un compromiso con el Señor Jesucristo para estar usted en el cielo, para poner el ejemplo, y también para tener el poder de Dios sobre su vida. Ese es el primer compromiso. Segundo compromiso es este. Usted necesita un compromiso con una fe genuina. Quiero que vean nuevamente 2 Timoteo 1:5. 2 Timoteo 1:5.
Si usted nos está visitando, siempre damos mensajes bíblicos, usamos la Biblia. Según carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 5, dice Pablo, mencionando aquí a su mamá, a su abuelita, dice, trayendo a memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en ¿quién? Tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Eunice, tenía un compromiso con una fe no fingida. En griego la palabra es no hipócrita, o sea, ella tenía una fe genuina. No era nomás una profesión de fe que, yo levanto la mano y yo acepto a Cristo. No, su fe era una fe que infiltró toda su vida, todo aspecto de su vida. Y por eso Timoteo admiraba la fe de su mamá, deseaba tener la fe de su mamá, porque ella veía en su mamá una cristiana genuina, hermanos. Mi esposa y yo salimos ayer para visitar gente y nos topamos con una mujer que tenía tantas cosas que decir de sus parientes cristianos, en particular mujeres, que eran malas, que ni querían ayudar a sus propios hijos, sus propios padres con $1. Y esas excusas no las van a justificar en el día del juicio. Pero qué triste cuando nosotros como cristianos no tenemos una fe verdadera en el Señor. Porque Dios, hermanos, quiere que no solo que aceptemos a Cristo y que pongamos fe en el Señor, pero Dios, hermanos, quiere que tengamos una fe genuina, una fe no solamente suficiente fe para ser salvos, sino una fe que cambie nuestras vidas, hermanos. Hermana, madre, no citamos cantos, citamos la palabra de Dios. Pero como los 2 cantos hablaban de que yo me acuerdo cuando te veía leyendo la Biblia, cuando te veía en oración, orando por mí. Oh, hermanos, sus hijos deben verla a usted en devoción. Sus hijos deben verla orando, leyendo la Biblia. Sus hijos deben ver su fidelidad en la iglesia. Muchos padres aquí, no estoy pensando en nadie en particular, pero los jóvenes son fieles en la iglesia, pero los padres no. Los jóvenes quieren estar aquí cuando las puertas de la iglesia están abiertas, pero los padres no. ¿Cómo puede criar un hijo que ama al Señor si usted misma, hermana, no es fiel en la iglesia local? Sus hijos deberían ver una fe genuina en su hogar. Una vez fui a la puente, me invitaron a cenar, una pareja, y tenían 2 niños chiquitos. Me invitaron al pastor a cenar con ellos y fui. Y yo sabía que había problemas en el hogar. Pero llego ahí, era una casa muy chiquita, detrás de otra casa, y no hay nada malo en eso, porque mi esposa y yo apenas salimos de un cuartito chiquito. A veces así comenzamos. Y era una casa muy chica, casita, muy rústica, no nueva. Tenía muchas cosas y no tenían dónde poner las cosas, pero por lo menos llego allí y está limpio y están en orden. Ceno, me voy. Y después el hermano me dice, pastor, eso fue puro show. Cuando yo llego a la casa, hay trastes sucios por donde quiera, ropa tirada por donde quiera. No, mi esposo nomás hizo eso porque usted venía a cenar. ¿Qué ven sus hijos en casa, hermanita? Mi mensaje, mi meta esta mañana no es regañar ni exhortar, pero yo sé que su deseo es tener un hijo que ama al Señor. Pero tiene que ver su ejemplo en el hogar y qué tal la manera que hablan de los otros hermanos de la iglesia. ¿Qué está viendo su hijo? ¿Qué está viendo su hija? Tristemente, hermano. Yo sé que lo he mencionado en el pasado, pero
Una vez una señorita me dijo, no me acuerdo, lo dijo, no sé si me dijo pastor, pero mi mamá, cuando se junta con aquella hermana, nomás puro hablar de los hermanos. ¿Qué se puede esperar, hermano o hermana? Si su hijo o su hija ve esa clase de actitud con los hermanos de la iglesia. Su hija, su hijo debería ver en usted, mi hermano, una mujer que viste decentemente, modestamente. Nuestras muchachas son bonitas todas. Son bonitas todas. Y yo no entiendo el impulso entre las niñas de querer lucir su belleza, su cuerpo. No entiendo esa presión, pero necesitan ver en usted, hermano, una mujer apropiada, una mujer que vista como una mujer. Si su hijo, su hija va a ser salvo y ser un hombre, una mujer de Dios, tiene que ver una fe genuina para admirar su fe y para desear su fe. Yo vivo mi vida principalmente para agradar a Dios. Yo peco, yo sí peco. Más en mi corazón y en mi mente en hoy día, en estos años de mi cristianismo, que por fuera. Pero yo vivo mi vida principalmente para agradar a Dios. Pero segundo, ahora, yo comencé tarde, yo tengo 60, ¿cuántos años tengo, mija? 62. Y apenas me casé. Y no crea que yo tenía mucha experiencia en el mundo. No. Que tengo hijos regados por ahí en México. No. Me casé hace 3 años. Tengo una niña. Mi primera, ustedes ya son abuelitos. Yo soy recién casado y recién hecho papá. Pero yo veo a mi hija. Cada vez que veo a mi hija, mi corazón salta. Tiene un temperamento tan hermoso. Yo no sé por qué Dios nos ha dado. Pero, hermanos, yo ahora que soy padre, hermanos, yo vivo mi vida para que mi hija nunca diga: yo no quiero ser como mi papá. Yo no quiero ser cristiano como mi papá. No, yo quiero ser como mi papá. Si mi papá es cristiano, yo también quiero ser cristiano. Debe ser su meta, hermanita. Que su hijo desee su fe, que admire su fe, que desee conocer a Cristo también. Tercer compromiso. Primero, compromiso primeramente con el Señor Jesús. Segundo compromiso a una fe genuina. Tercer compromiso a las Sagradas Escrituras, a la palabra de Dios. Nuevamente en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Cuando se toma agua, hermanos, quítele la tapadera. Funciona mejor así. 3:14 dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. ¿De quién aprendió las Sagradas Escrituras, hermanos? Quiero que vean exactamente versículo 15. Y desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, que por la fe que es en Cristo Jesús. Timoteo, hermanos, había oído las Escrituras, la Biblia, hermanos, de su mamá, de su abuelita en casa. Ellas no solamente, miren, hermanos, la madre exitosa, primeramente tiene que leer las Escrituras. Así va a aprender cómo ser la mujer y la mamá que Dios quiere que sepa. En el tiempo de Eunice, a lo mejor ni sabía leer. Pero en aquel tiempo, porque primeramente no había Biblias, hermanos. Había rollos, pergaminos que se guardaban en las sinagogas, en el templo de Jerusalén.
Pero la gente no traía Biblias así como nosotros. Ahora ¿cómo se llama? En el celular. Eso no existía. La gente no tenía dinero para comprar rollos tras rollos de la Biblia. Pero ella había memorizado, porque era la costumbre en aquel tiempo. Ella había memorizado escrituras y las historias de la Biblia y se las citaba a su hijo. Pero hermana, usted ahora puede leer la Biblia, ¿amén? Ahora tenemos Biblias por donde quiera. Ahora tenemos Biblia en el teléfono. La madre que tiene éxito va primeramente a leer las escrituras, pero no solo eso, las va a enseñar a sus hijos. Escuchen palabra de Dios, no vayan ahí. Pero en Deuteronomio dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. La mujer exitosa lee la Biblia, enseña la Biblia a sus hijos. Lo que hacemos en hoy día, hermanos, pasamos esa responsabilidad a los hermanos que están en la iglesia infantil. Pasamos la responsabilidad al maestro de varones o a la maestra de jovencitas. No, hermanos. La responsabilidad es mía y es suya, hermano. Tantas veces he llegado a la casa, y no últimamente porque hemos estado cambiando de casa. Pero tantas veces he llegado a la casa y ahí está mi esposa con la niña, leyendo sus 4 capítulos en voz alta. Yo entiendo que la niña tiene 7 meses, todavía no entiende todo. Pero por lo menos está escuchando palabra de Dios. Es la responsabilidad de nosotros. Hermano, hace años no había clases divididas, no había lo que se llama escuela dominical, iglesia infantil. No, las familias enteras sentadas en el templo, todos juntos. Es la responsabilidad de los padres enseñar a sus hijos la palabra de Dios, hermanos. Es mi responsabilidad y de mi esposa. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Pero no solo lee las escrituras, y no solo las enseña, sino también las vive. Su vida, hermana, debe ser el 5º evangelio. La mujer exitosa perdona, como las escrituras dicen. La mujer exitosa es fiel en su asistencia en la congregación, como dicen las escrituras. La mujer exitosa diezma fielmente en la casa del Señor, como dicen las escrituras. La mujer exitosa habla solamente para edificar al pueblo de Dios, como dicen las escrituras. La mujer exitosa viste apropiadamente, como dicen las escrituras. Entonces la mujer exitosa tiene compromiso con la Biblia. ¿Y qué ventaja tenemos en hoy día? Ahora tenemos Biblia, ahora tenemos Biblias por donde quiera, en el teléfono. Eunice no tenía Biblia. Tenía nada más lo que había memorizado de la palabra de Dios. La mujer exitosa lee las escrituras, las enseña y las vive. Y termino con esto. El último compromiso de la madre exitosa es compromiso con la salvación de su hijo. Quiero que vean nuevamente 2 Timoteo 1:5. 2 Timoteo 1:5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, o sea, en Timoteo, la cual habitó primero en dónde, hermanos, ¿En quién? En tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Eunice, junto con su abuelita, se habían preocupado por la salvación de su hijo, Timoteo. Y habían pasado su fe a su hijo.
Algunos de sus hijos todavía no son salvos. Tal vez algunos que están en el grupo de jóvenes, aún algunos que han cantado, todavía, tal vez no son salvos. Algunos tal vez tienen hijos allá, están en el mundo. No entendía tal vez la gravedad o lo que tal vez podía sentir una madre sabiendo que su hijo no anda con el Señor, no ama al Señor. Y ahora a veces veo a mi hija y digo, ¿qué me va a pasar? ¿Cómo me voy a sentir? Si algún día mi hija se aparta de los caminos del Señor, y afuera la fornicación, la tomadera, en la fiesta, el baile, me dolería. Tenemos que hacer una apelación directa al niño. Carlos Spurgeon, que hace más de 100 años tenía la iglesia más grande de todo el mundo, hablando de su mamá, digo, ¿cómo puedo olvidar su ojo lloroso cuando me advirtió a escapar de la ira venidera? ¿Cómo puedo olvidar cuando sobre rodilla doblada y con sus brazos agarrados de mi cuello rogó diciendo, oh, que mi hijo viva delante de ti? Hablando con Dios. La responsabilidad, mi hermano, mi hermana, de la salvación de su hijo no es del hermano Dustin, no es del pastor, no es del maestro de escuela dominical ni la maestra, no, hermanos, es nuestra responsabilidad. Tenemos que apelarnos. Hijo, sea salvo, hija, sea salva, no vayas al infierno. Dios te ama, sálvate, mi hija. Luego también, con oración ferviente. Tenemos que orar. Cuando mi hija estaba todavía en el vientre de su mamá, de mi esposa, yo a veces me hincaba enfrente de mi esposo y ponía sus manos y me daba pena. Yo soy casado, pero me daba pena poner mi mano ahí y oraba por mi hija. Casi siempre decía lo mismo. Señor, te pido que la salves a una edad muy temprana. Te pido, Señor, que mantengas tu pureza hasta el día que se case. Te pido, Señor, que tú prepares al hombre con quien algún día se va a casar. Te pido, Señor, que yo no me voy a oponer si tú la llamas al ministerio a tiempo completo. Mis oraciones no cambiaban. Y en ocasiones se me olvidaba. En 2 o 3 ocasiones mi esposa venía así conmigo. Ora por mi hija. Ya tienes tiempo, Leonor. Está así. Como la hermana Charlene. ¿Dónde está la hermana Charlene? Pero tal vez su hijo o su hija está en el mundo ahorita. Esto no es el tiempo, hermanos, de darse por vencido, de alejarse de la iglesia, de ya no venir a la iglesia, de enojarse con Dios, de enojarse con los hermanos. No, hermano, este es el tiempo cuando más necesitan más compromiso. Orando con la congregación, siendo fieles en la iglesia. Oh, hermano, no se aleje del Señor. Ahora que su hijo está en el mundo, ahora más necesita el ejemplo de padres piadosos. Les conté la historia una vez de un pastor que estaba predicando. Termino en 5 minutos. Que el pastor estaba predicando y dio la invitación, terminando el mensaje, dio la invitación a que la gente que quería aceptar a Jesucristo que vinieran al altar, que se encaran aquí enfrente. Y luego vino una hermana de la iglesia que tenía años en la iglesia, que servía fielmente en la iglesia, y vino, se hincó, empezó a llorar. Y el pastor, hablando con cada uno de ellos, habló con la señora y le dijo, tal vez no entendiste la invitación, esta invitación es para los que no son salvos y que quieren aceptar a Jesucristo. Y la señora dijo, la hermana de la iglesia dijo, pastor, yo sé, yo soy salva, pero mi hijo anda en el mundo y he venido a tomar su lugar en el altar. Ore por su hijo. La oración ferviente. Una apelación directa. Yo creo mucho también en la educación cristiana. Tenemos una academia
Yo me crié en este país, yo soy anglosajón. Hablaba el español a lo mejor antes de que me taparan estos dientes, pero yo no soy latino. Y yo me crié en este país, estudié 20 años, tengo maestría. Y luego fui maestro en la escuela pública por 20 años. Tenemos otra maestra aquí. Yo nunca tendría a mi hijo en la escuela pública. Prefiero ser ahorcado de uno de esos 4 árboles frondosos ahí afuera, antes de meter a mi hijo en la escuela pública, porque yo sé lo que está ahí. Estaciónese nomás un día enfrente de esta escuela intermediana ahí en la Duarte, y nomás vea a la gente, vean a las muchachas, oigan sus conversaciones. Tal vez una buena escuela académica, pero se está contaminando, que a lo largo, tal vez con algunas excepciones, tenga un resultado desastroso. Yo conozco solamente a 2 personas. Óigame bien. Yo conozco solamente a 2 personas, 2 hombres, hermanos, padres, que han criado hijos piadosos, que se han casado con esposos, esposas piadosos, que están criando hijos piadosos. Yo conozco solamente a 2 personas. El papá del hermano Dustin y el hermano Ayala, que predije aquí. Todos sus hijos casados, todos sus hijos cristianos, todos sus hijos sirviendo, no a tiempo completo, pero sirviendo, casados bien con otros hermanos, hermanas, sirviendo al Señor. En el caso del hermano Dustin, su hermana es misionera, su hermano es músico y el hermano Dustin está sirviendo aquí en la iglesia a tiempo completo. Lo que quiero decir, no que no sea imposible, es posible. Yo simplemente no conozco muchos casos. Yo creo, yo siendo maestro y siendo pastor, yo no creo que yo puedo criar hijos piadosos si los tengo en la escuela pública. Yo no soy ese tipo yo no creo que lo puedo hacer. Entonces mi esposa y yo vamos a enseñar en casa o traerla aquí a nuestra escuela. Los hijos de la escuela van a cometer pecados también, se van a revelar así como los suyos. Pero por lo menos en sus mentes, en sus corazones, no se van a estar contaminando con los valores de este mundo. Preocúpese por la salvación de su hijo, su hija. Por una apelación directa, por la oración ferviente y por la educación cristiana. He dicho esto, termino. 4 compromisos para que tenga éxito. Un compromiso primeramente con el Señor Jesús. Un compromiso a la fe genuina. Un compromiso a las Sagradas Escrituras. Y un compromiso a la salvación de su hijo.